Buenas a todos. Esta presentación la he llamado la creación cultural de las deidades o dioses. En esta presentación mostraré mi visión acerca de las razones por las cuales los dioses son conceptos originados por la cultura para llenar los vacíos o las faltas que tiene el ser humano. Faltas que son insoportables y que no se pueden tolerar por la mayoría de la gente, por lo cual se accede a la creencia de seres superiores. Cuando el ser humano descubrió la agricultura, pasó de ser una persona nómada a ser alguien sedentario. En ese momento, él tuvo que organizarse en grupos con otras personas eh, para darse soporte en caso de un ataque de algún animal o fuerza de la naturaleza que lo quisiera destruir. Tigres, leones o cualquier animal con mayor tamaño que el hombre. Durante este proceso de agrupación, las personas prehistóricas hicieron muchos atentados contra ellos mismos y la convivencia, por lo cual tuvieron que crear unas normas de convivencia básicas. Estas normas de convivencia básicas eran no tener contacto sexual entre los miembros del mismo clan o grupo y respetar la vida de esos miembros del mismo grupo. Al mismo tiempo, estos miembros escogieron una figura determinada de la naturaleza que podía ser un animal, un elemento de la misma naturaleza como la lluvia o el sol, dándole a esta figura poderes y pidiéndole beneficios para la tribu, por lo cual empezaron a adorar esta figura o tótem. Cada grupo tenía un tótem determinado, que era una figura externa al que los miembros de la tribu le otorgaban poder. Eh, Esta figura externa tenía la capacidad de castigar en caso de incumplimiento de ciertas normas. Eh, Estas normas se fueron ampliando hacia el cuidado y la atención de los demás, resolución de problemas en el contexto social y demás normas para una sana convivencia. La figura del tótem también se convirtió en una entidad superior a quien se le podía pedir la otorgación de beneficios individuales en cuanto a logros y estados de bienestar para la familia. Tengo que anexar que los miembros del mismo tótem eh, no se podían eh, no se podían irrespetar entre ellos mismos eh, para para establecer relación de tipo sexual debía ser con dos personas de tótem diferentes. Como les dije anteriormente, la figura del tótem era adorada y venerada por los miembros del mismo tótem y solo se podía sacrificar en caso de que el tótem fuera animal cuando había celebraciones colectivas con un fin determinado. Las figuras sagradas en la época del totemismo se transformaron en deidades o dioses en la época religiosa. Santidad que protege y castiga, exige el cumplimiento de normatividades para vivir en sociedad y ofrece tranquilidad en los momentos angustiantes, eh, angustia que se produce por no saber acerca del futuro o acerca de la muerte. Lo mismo que en la época totémica,
cada individuo y los grupos podían establecer una comunicación con su deidad o con su tótem. En esta época religiosa se ampliaron las normas de convivencia y se escribieron libros con sucesos de la historia, los cuales fueron transformados por las distintas traducciones y los diferentes autores. Eh, en cuanto a los libros más antiguos, muchos de estos se encontraban en idiomas o en dialectos que dejaron de existir, por lo cual las interpretaciones que se hicieron después pudieron cambiar muchas cosas y dependieron del estado subjetivo de la persona que tradujo esas memorias o esos sucesos. Estos sucesos narrados en los libros sagrados tenían como uno de sus principales objetivos ejemplificar de mejor manera los preceptos morales y la sana convivencia. Además de estos libros sagrados, las religiones se basan en relatos de personas que creen ser seleccionadas y bendecidas por su deidad. Este ser bendecido significa que esas personas han hecho o son partícipes de hechos que no tienen ninguna explicación científica, por lo cual estos hechos se llaman milagros y se han atribuido a esa deidad, a esa entidad superior. Los milagros generan una creencia real, ligada al deseo y no a la realidad. Deseo de sentirse especial por ser el benefactor o presenciar una obra divina. La vida de esta persona que ha presenciado o ha sido objeto de milagro solo cobra propósito por este hecho. La persona que cree en milagros o siente que fue testigo de alguno se siente en un vínculo totalitario con su deidad, similar al vínculo funcional que tiene el hijo con su madre en los primeros meses de vida. En unos minutos ampliaré esta relación totalitaria. Las creencias al pie de la letra, de manera literal, de los milagros y de los libros sagrados, desde mi interpretación, han originado en el ser humano problemas psicológicos asociados a la negación de su corporalidad, su sexualidad, la no integralidad del ser humano, en cuanto al cuerpo y pensamiento, puesto que estos libros sagrados dicen en varias ocasiones que el cuerpo va por un lado mientras el pensamiento o alma va por el otro. También ha hecho que no haya un desarrollo del sentido crítico acerca de la verdad y la creencia de la incapacidad humana para hacerse responsable de sus propios estados displacenteros o de ignorancia. Estos libros sagrados dicen muy fehacientemente, de manera muy marcada,
eh, que, eh, que desarrollar, que tener emociones displacenteras, que no dominar, no controlar estas emociones, es porque la parte del diablo se ha poseído de la mentalidad humana. Desde este punto de vista, el discurso religioso no promueve la responsabilidad por los propios actos del ser humano, por los actos de dolor, de rabia. El sentimiento oceánico, el sentimiento totalitario de la persona con la deidad se origina por un sentimiento oceánico del niño con su madre. El feto tiene un sentimiento oceánico o de unidad con la figura materna durante todo el embarazo. Pero este sentimiento oceánico se modifica un poco a partir del nacimiento, puesto que en este punto existe la primera ruptura del ser humano con su madre. Esta separación no dura mucho tiempo, pues al tomar el seno de su madre, el bebé siente que vuelve a reconectarse con ella, reanudando un sentimiento oceánico con su mundo, puesto que su madre es su mundo y es toda su existencia. Más tarde, con el proceso normal de crecimiento, el hijo se separa de la madre de manera paulatina, sintiendo que es alguien distinto a ella. El niño se siente en falta. Falta que se agranda porque el padre empieza a ser más participativo en las actividades de su hijo, incentivando que el pequeño desarrolle su lenguaje, capacidades físicas, adaptativas y cognitivas lejos de la madre. El padre estimula y lleva al niño a pasear a diferentes ambientes distintos a su hogar. Esto pasa alrededor del primer año de vida, lo de la entrada al padre y lo que el padre empieza a realizar más actividades con su hijo. En este momento, el niño reconoce la diferenciación con su madre, quien hasta ese instante es su todo. Sin embargo, aunque reconozca que es un ser en falta, el niño no deja de tener el deseo de repetir la relación fusional totalitaria u oceánica con su madre y por ende con el mundo. Este deseo marca a las personas durante toda la vida. El deseo de regresar al vínculo oceánico con el mundo, o sea, con su madre, se transforma en un deseo y significación de unidad con aquello que ha interiorizado como su Dios, como su deidad. Sin embargo, este sentimiento oceánico es solo una regresión infantil, cuyo propósito es evitar el displacer por los estados negativos alterados, evitar el displacer por el cuestionamiento sobre el futuro o sobre lo que existe después de la muerte. El sentimiento oceánico con la deidad que se da a través de la oración, a través de
visita los templos, se da como una regresión hacia el sentimiento oceánico que tuvo con la madre en sus primeros años de vida. Este sentimiento oceánico se puede visualizar en el discurso que tienen algunas personas después de que salen del coma. Discurso en que describen cómo sienten una luz tranquilizante al final del túnel, o en donde se ven a través de paisajes o ciudades, pero igualmente señalan que sienten felicidad y mucha paz. Ante este discurso de las personas que han estado al borde de la muerte, se puede afirmar que la luz del túnel puede referirse a un recuerdo del momento del nacimiento, en el cual el túnel es el aparato genital femenino y la luz puede significar la llegada a este mundo. Con esta llegada, el bebé se siente feliz y tranquilo, puesto que su lucha por nacer ha terminado. Como una recopilación, una síntesis de este sentimiento oceánico, se puede decir que este se vale de fantasía o vivencias ocurridas en el pasado, algo que permite que este sentimiento siga existiendo y pueda disminuir la angustia por el no saber, especialmente en el tema de la muerte y la angustia de significarse como alguien independiente. Estas fantasías o estas vivencias ocurridas en el pasado también puede ser producto de una memoria genética. La creencia en deidades tiene su razón de ser por la dificultad para cerrar el vínculo afectivo con sus padres, teniéndolo que exteriorizar en la ligación emocional con determinado Dios. Imposibilidad del ser humano por asumir su falta estructural. ¿Qué quiere decir esto? El deseo por tener el sentido oceánico con Dios está asociado a los rituales de oración con la deidad. Rituales que dan lugar a una comunicación imaginaria, puesto que el individuo se conecta con su idea moral o con lo que la sociedad ha significado de esa forma. El concepto de Dios es el ideal del ser, aquello a lo cual se quiere llegar, pero es imposible por su perfección. Este ideal del ser se estableció antes de los 8 primeros años de vida, gracias a una sana relación del hijo con sus padres y gracias a la visualización que el hijo tendrá de la relación entre sus dos padres y la relación entre los adultos y la sociedad. Ideal que el ser humano siente. La necesidad de exteriorizarlo en una deidad, con el propósito de no encarar sus propios deseos, miedos, angustias, odios, inseguridades, etc., sino dejarlos en manos de alguien externo, la deidad, que le ayude a calmar esos estados displacenteros o por lo menos disminuirlos o mitigarlos. Las personas que necesitan creer en una deidad y en todos los aspectos concernientes a dicha deidad, la palabra, las historias, los milagros, etc., necesita a alguien que los guíe,
alguien imaginario en que pueda sostenerse emocionalmente tanto en los momentos positivos como en los negativos y alguien en que pueda tomar su palabra como verdad absoluta. Esto se relaciona mucho con la imposibilidad o incapacidad del ser humano por asumir su falta estructural o asumir que no es una persona completa. Estos individuos no cerraron de manera adecuada el círculo afectivo con sus padres y pretenden repetirlo con el concepto de el Dios o la deidad, quien le ofrecerá, como les dije anteriormente, soporte afectivo, pero al mismo tiempo exigirá el cumplimiento de normatividad con la promesa de una vida eterna y maravillosa después de la muerte. Dicha promesa se convertirá en realidad solo si el ser humano domina sus instintos y es capaz de tener una convivencia armónica tanto con la sociedad como consigo mismo. Exigencia que no ha sido planteada por la deidad, puesto que ésta no existe externamente, sino en el interior del individuo. Y es el ideal supremo de cada persona. Ideal que se puede observar en los valores sociales de la sociedad o en la normativa interiorizada del individuo, en caso que esta persona, que este sujeto haya tenido un vínculo afectivo sano con su entorno familiar cercano. Desde este punto de vista, las deidades o dioses que la cultura ha creado tienen la función de fortalecer una moral social y ser la figura continente que los sujetos pueden acceder en cualquier crisis. Un dios social que está instaurado desde la perfección, o sea, desde la línea a la cual el ser humano no podrá llegar nunca debido a su emocionalidad. Pero es una línea que necesita estar presente para dirigir su forma de actuar, pensar y sentir. Este ideal del ser se asocia con unos comportamientos morales y éticos totales, algo que es muy difícil de que el hombre haga en el 100% de su tiempo, puesto que el hombre también está movido por deseos egoístas. Al crear dioses sociales, la cultura está dando una moralidad única, protegiéndose de esta forma de las consecuencias negativas originadas por moralidades familiares trastocadas, dadas en contextos disfuncionales. Señores, esto era todo lo que tenía para decirles hoy. Antes de despedirme, quisiera mostrarles mi tarjeta de presentación. Mi nombre completo es Felipe Jaramillo Soto. Soy psicólogo clínico con formación en psicoanálisis. En esta tarjeta tengo una frase que me llamó mucho la atención y tiene mucha relación con lo que hablamos hoy. Este es el tiempo para conocer sobre lo manifiesto y escondido de tu pasado y presente, algo que te permitirá direccionar tu futuro. Conocer el pasado y presente escondido tiene mucha relación con conocer tus valores internos
tus concepciones, tus creencias. Eh, Tengo un consultorio, esta es mi dirección, está en Cali, esta es mi cuenta de correo, mi número de celular, tengo WhatsApp, por si me quieres contactar vía telefónica o vía WhatsApp. Me dedico a consulta clínica individual de todo tipo de poblaciones, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos de 25 a 40, adultos de mediana edad, adultos mayores, cada uno, el trabajo de cada uno es con herramientas diferentes. También hago consultas de parejas, de grupos, y hago formación a empresas de competencias blandas. Tengo mi página web cuyo link es psicólogofelipejaramillo.com. En esta página tengo explicados mis servicios, los que les acabé de explicar, y tengo un espacio para el blog donde semanalmente pongo escritos de mi autoría sobre diferentes temas psicológicos. En este momento he puesto 420 escritos sobre niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos de 25 a 40, adultos de mediana edad, o sea, de 40 a 60, adultos mayores, parejas. También tengo textos sobre formación de competencias blandas en niños y adolescentes. Tengo discusiones sobre algunos libros de carácter psicológico. Tengo textos sobre patologías de orden psicológico. Tengo dos páginas corporativas, una en Facebook y otra en Instagram, donde estoy como psicólogo Felipe Jaramillo. Tengo mi página en LinkedIn, donde estoy como Felipe Jaramillo Soto. Tengo mi página en Twitter y tengo mi canal de YouTube, donde les presento todas estas temáticas, que hasta este momento llevo 45 exposiciones sobre diferentes temas de origen psicológico. Estos dos son los libros que he publicado. El primero, Cómo entender el comportamiento de mi hijo, así es el nombre. Trata de los principales sucesos que ocurren en los primeros 12 años de vida, las explicaciones de estos sucesos y cómo los padres pueden ayudar en los diferentes problemas que tengan su hijo. Y el otro libro se llama Ser adolescente y adulto joven hoy. Trata de los principales acontecimientos que suceden en la adolescencia de los 12 a los 18 años y en la adultez joven de los 18 a los 25 años. Da una explicación a estos sucesos desde el punto de vista neurobiológico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social. También ofrece diversas alternativas u orientaciones a los padres o adultos responsables para que asesoren a sus hijos en los diferentes inconvenientes que tengan. Los dos libros se pueden encontrar en formato físico o en formato virtual. En formato físico se pueden encontrar en la página autoreseditores.com. Te metes a la página, buscas el libro, lo encuentras, lo pagas y a los 12, 15 días hábiles te llega el ejemplar físico.
y por la página virtual, por el libro virtual lo puedes encontrar y comprar por la página de Amazon. Este soy yo. Muchas gracias.